Bueno, entonces decíamos que vamos a trabajar, ajá, sí, vamos a trabajar con el ejercicio 19 del material de la unidad 3. Un trapecio isósceles tiene diagonales perpendiculares y su área es 2010. Me piden determinar su altura. Ese es el ejercicio que vamos a trabajar. Entonces, como el enunciado habla de que estamos trabajando con un trapecio isósceles, pues la figura más adecuada para un trapecio isósceles es más o menos esta. Acá, aquí y acá. Esta es la figura más cercana a lo que es. Bueno, aquí se me hizo un poquito más grande uno de los lados. Aquí. Aquí lo tendríamos ya mejor. Entonces, la definición de trapecio isósceles es aquel trapecio cuyos lados no paralelos tienen la misma longitud, así que estos dos lados son los que son lados iguales. Y uno de los datos que además nos menciona el ejercicio en cuestión es que tiene diagonales perpendiculares. Que tenga diagonales perpendiculares significa que si tenemos las diagonales del trapecio, una diagonal Tienen por acá, aspecto. correcto, y una diagonal por acá, entonces ambas se cortan en un ángulo de 90 grados. Ese ángulo es de 90 grados. Ahora bien, ¿qué otro dato conocemos del ejercicio? Nos dice que el área del trapecio es 2010 y nos piden calcular su altura. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. Bueno, sabemos de las fórmulas de los teoremas de áreas que el área de un trapecio es igual a la semisuma de las bases, es decir, base mayor más base menor entre 2. Por altura. Todo esto por la altura. Lo pueden ver de esta manera o como lo mencionan en el material, ¿verdad? Que es base mayor más base menor por altura, todo sobre 2. Ahí como cada uno de ustedes considere pertinente, ¿verdad? El punto es, pues, que se calcula de esa manera. Entonces ahora surge la pregunta, ¿cómo podemos hacer para calcular lo que nos piden, que es al final de cuentas el área el valor de la altura, perdón, de este trapecio? Ujú. Sabiendo que es un trapecio isósceles y que además se cortan las diagonales en un ángulo de 90 grados. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí? Ay, ay, ay. Si, vaya, pongámosle nombre a los datos que tenemos para no trabajar con esa gran expresión. Supongamos que a la base menor le coloco el nombre B mayúscula, a la base mayor, perdón, a la base menor le coloco B minúscula y pues la altura la voy a representar por un segmento acá en color verde, esta que vendría siendo la altura, la represento por la letra H, así. H. Ahí tendría la altura de mi trapecio. Pues entonces, quiere decir que este valor del 2010 sería igual a B mayúscula más B minúscula sobre 2, todo multiplicado por H. Tendría que despejar H. Bueno, despejar H pues no estaría complicado de esa fórmula. Simplemente decimos que al final de cuentas H sería igual a B mayúscula más B minúscula entre 4020, haciendo los pequeños cálculos. Al hacer un simple despeje para H me quedaría esta fórmula. Entonces, todo se remite a encontrar cuánto vale la suma de las bases. ¿Cómo lo podemos hacer?
Ajá, muchachos, escucho sugerencias. ¿Cómo creen que podemos hacer para calcular las bases o el valor de la suma de las bases? ¿Por qué de más de esta arriba? ¿Perdón? Espérame. Ahorita estoy. Ya sé. No, nada, estaba viendo cómo lo había hecho, pero ya vi. Ajá. Ay, está triste este volado. Ujú. ¿Qué podemos hacer ahí? El ejercicio se ve más tranquilo quizás de lo que podría parecer. Bueno, podríamos tomar lo que ha puesto ahí de la altura. Ahí se hace un pequeño triángulo, rectángulo. En la esquina A la derecha, derecha, donde ujú, puso usted la altura. ¿sí? Sí, ahí en efecto se hace un triángulo rectángulo en esta partecita de acá. Ahí no podríamos usar triángulos notables. ¿Triángulos notables de cuánto? Es el de triángulos notables. Espérame que no lo hay. Ya lo perdí. Ajá, los demás compañeros, ¿alguna sugerencia para resolver el problema? Bueno, no podría ser un triángulo notable porque no tenemos la medida de los ángulos, solamente tenemos el de 90. Exacto, solo sabemos que es un triángulo rectángulo. Y bueno, el hecho de que sea también un trapecio isósceles nos hace que los dos lados no paralelos pues sean iguales. Pero ¿qué más sacamos de ahí? Ajá, ajá, ajá. ¿Qué más podemos sacar? ¿En qué nos ayuda, por ejemplo, que las diagonales se estén cortando en un ángulo, bueno, sean perpendiculares entre sí? ¿En qué nos ayuda que sea un trapecio isósceles? Licenciado, antes que continúe, fíjese que ahí era la duda que tenía, pero fíjese que a mí esa fórmula me da al revés, el 4020 arriba. Ah, sí, Y perdón. Tiene razón, el 4020 está arriba y la semisuma está abajo. Tiene razón, es 4020 entre la suma. Ahí ya voy a hacer la corrección. Aquí es 4020 entre la suma. Tiene razón. Así. Es ah, 4020 de la suma. Sí, estaba cometiendo yo un error a la hora de despejar. Ajá. ¿Qué característica se cumple en un triángulo, en un trapecio isósceles? ¿Qué otra propiedad podemos nosotros encontrar ahí? Ujú. ¿Qué características cumple un trapecio isósceles? Aparte de tener sus lados no paralelos iguales. Ajá. pues aquí no marca ninguna otra característica, es lo único que dice el concepto.
Bueno, hay una característica que sí, el enunciado no lo menciona. Vamos a ver si tal vez ayuda para algo y es el siguiente aspecto. Cuando nosotros tenemos un trapecio, si este trapecio es isósceles, entonces significa que los lados, los ángulos, perdón, que están ubicados en la base mayor, digámoslo así, son iguales y los que están ubicados en la parte de la base menor arriba, también entre ellos son iguales. Así que tenemos los dos ángulos de abajo, por decirlo de alguna manera, son iguales y los dos ángulos de arriba también. Eso es algo que lo cumplen cuando son trapecios isósceles. Se cumple esa particularidad también. ¿Me servirá en algo o no? Eso estaría por verse. ¿Qué Mm, más nos ayuda acá? Ajá. Los triángulos que se nos han formado, si le ponemos nombre, por ejemplo, vaya, le voy a poner aquí A, C, D, E. Y a este punto donde se cortan las diagonales P. Si tenemos esos cuatro vértices y el punto P donde se cortan las diagonales, ¿qué particularidad o característica le veo a todos esos datos? ¿Se me formarán triángulos congruentes, por ejemplo? ¿Sí o no? Voy a tener congruentes el triángulo APE y el triángulo CPD. ¿Perdón? Voy a tener congruencia entre el ángulo APE y DPC. Correcto. Tendrá congruencia entre el APE y el DPC, que son este que está acá y este que le quedaría a la par, opuestos por el vértice, por decirlo de alguna manera, esos dos. Y bueno, además, como las diagonales se cortan en forma perpendicular, sabemos que los cuatro ángulos centrales pues van a terminar siendo de 90 grados. Así es que aquí tendríamos en la parte central cuatro ángulos de 90. Nuestro trapecio isósceles se ha dividido al final en cuatro triángulos rectángulos al colocar todos los ángulos Ahí centrales. tenemos, Ujú. en ese de arriba tenemos entonces, ahí sí tenemos un triángulo notable. ¿Por qué? Porque en primer lugar conocemos sus lados, porque como es isósceles, sería un triángulo isósceles, sus dos lados serían iguales, y dado que el punto P vale 90, sus ángulos valen 45. No, pero ¿cuál es el que dice usted que es un triángulo isósceles? El EPD, El EPD. ¿sí? Ajá, exacto. La congruencia que habíamos dicho, el triángulo, por ejemplo, voy a poner aquí abajo, que el triángulo APE es congruente con el triángulo PDC. Esa congruencia nos llevaría al hecho de que este lado, EP, es igual al lado PD. Esto significaría que el EP es igual al lado PD. Y ahí sí se cumpliría lo que usted está diciendo, el hecho de que el triángulo EPD, aparte de ser un triángulo rectángulo, pues es un triángulo notable, por lo tanto, es un triángulo notable de 45 grados, cuarenta y Ajá. cinco y 45. Y ahora eso me ayudaría para tratar de encontrar el valor de la base menor, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto valdría la base menor? Dice que es el valor de K entre 2. Exacto. No sabríamos, digámoslo así, no sabríamos el valor exacto, ¿verdad? A menos que supusiéramos algunas dimensiones para nuestro trapecio, pero sabemos que estaría en términos de alguna constante. Y de Sí. manera similar, el triángulo de abajo, el APC, nosotros podríamos decir que estos dos ángulos son de 45. O sea que también es un triángulo notable.
Sí, de 45 grados. Ya que tendríamos que este lado es igual a este lado. Todo partiendo de la congruencia previamente establecida. Sí. Entonces, bueno, y la congruencia de la cual parte todo, que es la que está aquí abajo, por si alguien no lo ha notado, surge del hecho de recordar que al final de cuentas nosotros estamos trabajando con un trapecio, entonces la base mayor, la base menor son iguales, quizás lo voy a poner por aquí aparte, para que se vea un poco mejor la congruencia. Tenemos una figura más o menos así. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con esta diagonal, sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales por ángulos entre paralelas, ángulos alternos internos, serían estos dos. Estos dos ángulos que estoy marcando acá serían iguales por ser alternos internos entre paralelas. Y luego cuando uno traza la otra diagonal, al trazar uno la siguiente diagonal, pues bajo el mismo argumento tendríamos por ángulos alternos internos que este es igual a este de acá. Entonces ahí también, como este es de 90 y este es de 90, sin necesidad de suponer la congruencia que habíamos supuesto anteriormente, aquí podemos notar que estos dos triángulos no son congruentes, pero son semejantes. Aquí usando la partecita de semejanza de triángulo. Pero vaya, Sí. aquí tendríamos que estos también son de 90. Y después, utilizando el hecho de que es un trapecio isósceles, pues los ángulos de la base menor, como ya decía, son iguales. Los ángulos de la base mayor también son iguales. Entonces, por todo eso se llega a que estos dos triángulos que están uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, a que esos dos sí tendrían que ser congruentes, por todo el hecho de que es un triángulo isósceles. Así es que estos dos sí serían congruentes. Y eso es lo que justificaría la partecita de la que se deriva todo, porque al final de cuentas, la congruencia con la que originalmente estamos trabajando, pues es esa, y de eso estamos sacando que estos dos son triángulos notables. Bueno, ya sabemos que son triángulos notables, 45, 45, ambos. Ahora bien, ¿qué podemos decir a partir de ahí de la base mayor y la base menor? Sabiendo que son triángulos notables. Ajá. ¿Qué podemos concluir ahí? ¿O qué podemos sacar? Ujú. ¿Qué nos dice un triángulo notable de ángulo de 45 grados? Que la hipotenusa es ¿cuánto? Es el valor de un lado entre dos. ¿Segura? Sí, la hipotenusa sería, según dice acá, no es k la raíz cuadrada de 2. Ajá, ¿es cuánto? Dice? K la raíz cuadrada de 2. Exacto. Este valor es k por la raíz cuadrada de 2. Bueno, ahí no se me alcanza a ver, pero esto es k por la raíz cuadrada de 2. Y el Ahora, número donde rojo. K es el valor de uno de los catetos, digámoslo así. Entonces es como que fuera, por poner algo, PD, el segmento PD por la raíz cuadrada de 2, por poner un caso particular, ¿verdad?
Vaya, y la base menor, A la base la mayor. base mayor, perdón, la base mayor Sería sería algo PC, por similar, ejemplo, sería otro, PC, ajá, PC por la raíz cuadrada de 2. sí, podríamos ponerlo como PC por la raíz cuadrada de 2. Se podría ver así. PC por la raíz cuadrada de 2. Lo podríamos poner de esa manera. Uno de los catetos por la raíz cuadrada de 2. Y con eso, ¿a qué llegamos? Licenciado, Alma le está preguntando algo ahí sobre el parcial. Ah, permítame. Vamos a ver que no tengo. Gracias por avisarme porque no tengo ahorita. Vamos a ver. O sea, ¿qué dice Alma? No, pues obviamente se va a calificar procedimiento, no solo la respuesta. Nunca se califica, nunca es así en geometría, nunca se califica solo la respuesta, sino también procedimiento. Si no, vean la primera tarea, por ejemplo, las observaciones que les hice eran de procedimiento. Muchos se acostumbran, es cierto, a colocar solo respuestas, pero a la hora de que ustedes trabajan en geometría, tienen que dejar procedimiento. No solo pueden decir, bueno, yo ahorita puedo decir, miren, este ángulo es de 45 por esto y esto, pero porque se los estoy diciendo. Pero cuando ustedes hacen un examen, tienen que dejar escrito todo, porque no me lo pueden decir hablado, ¿verdad? No pueden decir, mire, este ángulo a mí me dio 60 y punto. No, tienen que dejar el proceso. Si no dejan el proceso, de nada serviría que la respuesta esté correcta. Se les va a ponderar como malo. Así es que eso sería con respecto a la pregunta que estaba haciendo Alma. Bueno, volviendo al ejercicio, ya con estos dos valores obtenidos de la base mayor y de la base menor, entonces llegamos a establecer por lo menos lo siguiente. Por el momento tendríamos que nuestra altura sería igual a 4020 entre las bases. Y según cómo están las bases, pues sería PC raíz de 2 más PD raíz de 2, lo que significa que nos quedaría, o lo que lo podríamos dejar como raíz de 2 factor de PC más PD, por ejemplo. Lo podríamos dejar expresado de esta manera. 4020 entre raíz de 2 por PC más PD. Pero en vez de PC podríamos poner AP, teniendo en cuenta que AP y PC pues son iguales. Así es que la altura bien la podríamos escribir como, aquí podemos poner AP. Aquí podríamos escribir AP más PD. ¿Y para qué me serviría colocar AP más PD en esa fórmula? Pues me serviría para lograr establecer que La el AP diagonal. más PD es toda la diagonal, ¿verdad? Es la diagonal Ajá. AD, ¿verdad que sí? Sí. Vale, es toda la diagonal AD. Entonces, por lo menos, podríamos llegar a establecer que la altura es 4020 entre raíz de 2 por la diagonal AD. Hasta ese punto podemos llegar ahí para establecer la altura. Bueno, si supiéramos cuánto o mide la diagonal, podríamos tratar de establecer nosotros ahí el valor de la altura. Se podrá encontrar cuánto mide una diagonal, porque otra particularidad de un trapecio isósceles es que las dos diagonales pues serían exactamente iguales en cuanto a longitud. Así es que podríamos sacar cuánto vale AD, sí o no, la diagonal. Mm. Está difícil. Ujú, ujú.
Está difícil, sí, pero vamos a ver si se dan cuenta de algo. Ajá. Vaya, para ver si lo distinguen. Recuérdenme, ¿tienen anotado por ahí o si pueden anotar cuánto nos dio la formulita? Voy a cambiar ahorita de página. ¿A cuánto hemos llegado? A que H es 4020 sobre raíz de 2 por AD. Vaya. Fíjense bien lo que tenemos a continuación. Aquí está, voy a dibujar el trapecio nuevamente. Por acá. Vale. Hemos llegado a un punto donde tenemos esto. Esta es nuestra diagonal a la cual le he colocado de nombre AD. Ya habíamos mencionado que aquí estaba, esta es la altura, ¿verdad? Esto es H. Bueno, pues aquí tengo AD. Esto es H. Bien, ¿qué podemos hacer para encontrar AD? ¿Será necesario encontrar AD o no será necesario encontrar AD? Tenemos que H es 4020, si no mal recuerdo, sobre raíz de 2 por AD. Ahora bien, del trapecio, así como está colocado, tenemos un triángulo rectángulo que sería, le voy a poner nombre acá al punto donde cae la altura H, le voy a poner de nombre M. Entonces, el triángulo ADM es rectángulo. Como es rectángulo, significa que se cumple el teorema de Pitágoras y significa que le podemos aplicar las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En fin, pues particularmente voy a tomar yo el ángulo de 90 grados que está acá. ¿Y qué sucede si yo al ángulo ese de 90 grados, yo le saco el coseno? En ese triángulo, ¿a qué es igual el coseno de 90? Ujú. O si quieren, vayan al de aquí de 45 para que lo veamos más claro. Ese ángulo era de 45 grados, ya lo habíamos visto. Entonces, como ese ángulo es de 45 grados, ¿a qué es igual en ese triángulo? Vamos a ver ahora el seno de 45. ¿A qué es igual? Ajá. Hola. 0.70. Seno de 45. Pero ese 0,70, si no lo sacáramos como decimal, ¿a qué sería igual? Es raíz de 2 entre 2. Esto es raíz de 2 entre 2. Pero eso es sacándolo con la calculadora, raíz de 2 sobre 2. Pero en el triángulo, seno sabemos que es igual a opuesto sobre hipotenusa. O sea que es h sobre AD. Y como esto era raíz de 2 sobre 2, podemos nosotros establecer que h es raíz de 2 sobre 2 por AD. Y lo tenemos, con eso no hemos encontrado h, no hemos encontrado AD, pero así como puedo despejar h, puedo despejar también AD. AD vendría siendo igual a 2
sobre raíz de 2 por h. ¿Y esto me serviría para qué? Pues para lograr establecer en esta fórmula que tenía, a la que habíamos llegado antes, que h es igual a 4020 entre raíz de 2 por 2 AD. sobre raíz de 2 por h. Es decir, establecer toda mi fórmula original en términos solo de h. Esta raíz de 2 se va a anular. 4020 entre 2, pues eso va a dar nuevamente, ¿qué? 2010, ¿verdad? Total que vamos a llegar a que h cuadrado es 2010. Y esto me terminaría dando que h es entonces la raíz cuadrada de 2010, que vendría siendo aproximadamente 44.8, pero lo vamos a dejar así. Raíz cuadrada de 2010. Y ahí tendríamos ya encontrada, calculada el valor de la altura del trapecio. Estaba más bonito de lo que parecía el ejercicio. Bonito. Más complicado. La Sí, raíz, sí, no, bonito es una forma de decirlo. raíz, raíz de 2010 es más. Sí, 44 y algo. 83. Ujú. 24.83, esa sería la altura. Y ahí tendríamos el valor del ejercicio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de los compañeros. Dice que si puede explicar desde dónde sacó el seno. Vamos a ver. Vaya. Lo que pasa es que acá es como para no tener toda la figura llena de datos, ¿verdad? Entonces, en este triángulo formado por la diagonal AD, el DM es la altura de nuestro trapecio. Ya habíamos dicho que este ángulo en A es de 45 por las congruencias de triángulos que habíamos sacado y por el hecho de que al final de cuentas cuando trazamos las dos diagonales, los ángulos de aquí abajo, este triángulo que se formaba aquí abajo con la otra diagonal, era un triángulo isósceles y total que por eso llegamos a que este era de 45. Pues bien, en este triángulo ADM, el seno de 45 grados, si usted lo calcula con la calculadora, dependiendo qué modelo de calculadora tenga, las calculadoras le pueden arrojar solo el decimal, que es 0.7. Por ejemplo, yo la que tengo aquí a la mano solo me arroja la parte decimal. Si lo quiere pasar a fracción, no se lo va a tirar. Pero hay otras calculadoras más modernitas que ya le arrojan este raíz de 2 sobre 2. De hecho, usted puede corroborar que el seno de 45 es en efecto raíz de 2 sobre 2 operando. Eso sí, tener mucho cuidado que su calculadora esté en grados, porque estamos aquí en grados. Entonces esto es operando con la calculadora, pero si lo vemos bajo la antigua idea de que el seno de un ángulo es opuesto entre hipotenusa, entonces el seno de 45 es el opuesto, que en este caso es h, entre la hipotenusa, que en este caso es AD. Y lo que queremos, pues, allá lo que cada quien desee. Si desea despejar H, aquí está. Si desea despejar AD, aquí está. Estas son dos formas diferentes de sacar el seno de 45. En mi caso, en este caso, perdón, decidí despejar AD en términos de H para sustituir en la expresión a la que habíamos llegado antes y lograr determinar que al final la altura buscada era raíz de 2010, lo que estábamos queriendo calcular. Así es que así es como se sacan esta parte de las razones trigonométricas. Vamos a ver, no sé si alguien más tenía alguna pregunta por acá. Ajá, otra pregunta. Sí, como le decía ahí a Claudia, que estaba más feo el ejercicio de lo que pensé al inicio. O no sé si yo me fui por un camino muy largo, ¿verdad? También puede haber otro camino más corto, pero no lo veo.
Bueno, otra pregunta con este ejercicio. Otra pregunta. Nos irá a salir en el parcial. Porque está triste No, recordar. no se sabe la verdad, no se sabe la verdad si irá a venir o no. No, la respuesta no sería 4.83, Alma, porque es No, raíz cuadrada de 2010, es 44.83. Es 44.83. Y bueno, solo recapitulando, ¿verdad? No sé si Ángel ya se había incorporado cuando hablamos de los temas, pero los temas para el parcial dijimos que vendría hasta la parte de cuadriláteros. Ya polígonos de la unidad 3 ya no viene. Vendría únicamente hasta la parte de cuadriláteros. Bueno, ¿alguna otra pregunta con ese ejercicio? ¿No? Bueno, entonces veamos otro. Por aquí traía yo un par de polígonos, pero no los vamos a tocar. Está más bonito ese. Vaya, este está bien bonito. Este. En la figura adjunta dice, ¿lo ven, verdad? sí, Ok. Bien, en la figura adjunta nos dice que AB, que es el lado inferior, es igual a BD, que es esta diagonal, diagonal del trapecio, ¿no? AD es igual a BC, AD es igual a BC, y además CDMN, que es lo que está sombreado en celeste, es un cuadrado. Nos pide calcular el valor el valor o la medida del segmento de n, es decir, nos piden el valor de uno de los lados del cuadrado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? a ver, es igual a la diagonal. Igual a. Ahí lo quitó. Ahí. A D es igual a DC. A D es igual a DC. Y CD. Y entonces, a D es igual. Ay, es un cuadrado. Calcule la medida. Me falla mi audífono, no oigo. Les decía que aquí tenemos esto por datos del problema. Hoy sí me oye. Y hoy sí. Va. Por datos del problema, AD es igual a CB, lo que significa que estamos en la presencia de un trapecio isósceles al final. Estos cuatro ángulos internos sabemos que son de 90 porque nos dicen que la figura central es un cuadrado.
Por lo tanto, aquí tenemos también ángulos de 90 en el exterior. Y además, por ser un cuadrado, sabemos que este lado que estoy marcando con 3 rayitas es igual a este otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con estos dos triángulos que están en la parte exterior del cuadrado? Particularmente, ¿qué pasa con el triángulo ADM y qué pasa con el triángulo NCB? ¿Cómo son ellos dos y por qué? Son congruentes. Sería lado, ángulo, no, sí, quiero ver. Son congruentes porque Sí. ¿Por qué eh, criterio? ahí sería lado, ángulo, lado. No, Tengan en cuenta una cosa, cuando son triángulos rectángulos, los criterios de congruencia se facilitan un poco. Entonces, por ejemplo, acá, los dos triángulos mencionados, el NCB y el ADM, son triángulos rectángulos. En ese sentido, basta con que ustedes garanticen que tienen dos lados iguales y automáticamente el tercero, pues también es igual por el teorema de Pitágoras. Entonces, sería son lado, lado, triángulos lado. rectángulos. Pitágoras nos dice que el tercer lado o cateto que hace falta, en ambos casos se sacaría igual, porque sería cuadrado de la hipotenusa menos cuadrado del otro cateto. En ambos casos valen lo mismo, así es que AM es igual a NB. Entonces, cuando son triángulos rectángulos, basta con que ustedes vean que tienen dos lados iguales, sin importar el ángulo entre ellos. Si no lo logran demostrar, no importa, pero como son triángulos rectángulos, automáticamente son congruentes. Por criterio, en este caso sería lado-lado en un triángulo rectángulo. Eso sí, es bueno especificarlo, que no es el típico criterio lado-lado-lado, es lado-lado porque solo tenemos dos lados iguales, pero como es un triángulo rectángulo, eso le da el plus para poderlo ver solo con dos lados. Entonces, automáticamente esto nos lleva a que AM es igual a NB. Va, tenemos esa congruencia. ¿Para qué me sirve eso? ¿O en qué me puede ayudar? Vamos a ver. Sabemos que todo el segmento AB Mire, dos. mide 2. Bien poquito, pero bueno, mide 2. Y el segmento AB también lo podemos expresar como la suma de AM más MN más NB. El BD, que es una de las diagonales del trapecio, también mide 2. O sea que el triángulo ABD es isósceles. Ah, No sé si ayudará o no ayudará, pero bueno, no perder de vista lo que tenemos que calcular, que es el segmento de M. Ujú, ujú. Ajá. ¿Qué podemos hacer ahí? Ajá, ajá, ajá. Bueno, aprovechemos que tenemos varios segmentos que son iguales por ahí. AM es igual a NB. En vez de estar usando tantas letras, pongámosle nombre. AM igual a NB. Supongamos que este es un X.
AM igual a NB, que cada uno de esos vale X. Entonces aquí tenemos X, X. Supongamos también que lo que estoy buscando, que es de M, que esto es una Y, que no conocemos cuál es. Entonces tengo que este Y y que este de aquí abajo es Y, porque son lados del cuadrado y son iguales. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Veamos el triángulo BDM. El triángulo BDM es un triángulo rectángulo. Ajá. Entonces ahí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa, que sería en este caso dB, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, y cuadrado más y más x al cuadrado, por las notaciones que yo le estoy dando, para no usar tanta letra y solo las variables aquí. Pero dB nos decía que era 2. O sea que esto es 2 al cuadrado es igual a y cuadrado más y más x al cuadrado. Ahí tenemos un planteamiento. Entonces, si todo estuviera bien tranquilo, bien bonito, solo tendríamos que despejar y de esta ecuación, porque es lo que nos piden, ¿no? Es el nombre que le hemos puesto a DM. Despejáramos y ya tenemos nuestra respuesta. Pero hay alguien que nos está haciendo estorbo, y ese alguien es la La X, X. correcto. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, tendremos que buscar una forma de o encontrar cuánto vale X, que está un poco complicado, o encontrar cómo escribir X en términos de Y, para que toda la ecuación nos quede solo en términos de Y. Vean cómo sin querer los dos ejemplos se van pareciendo, al menos en la forma como los vamos a terminar abordando, ¿no? Que es encontrando una ecuación para escribir otra en términos de una sola variable. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer para escribir X en términos de Y o para encontrar el valor de X? Bueno, no hemos usado un dato que es este, que está aquí, que AB vale 2. Ese no lo hemos usado. Ya usamos el hecho que el BD vale 2 para plantear esto, pero el AB no lo hemos utilizado. Ahora bien, AB, según la notación que estoy utilizando, AB lo puedo escribir como 2X más Y por las letras que he usado, y esto pues es 2. 2x más y es lo mismo que AB, que vale 2. Lo que significa, lo voy a hacer por aquí arriba, lo que significa que x es igual, fíjese bien, a 2 menos y entre 2. Esta relación la he sacado nada más de utilizar el segmento que está aquí abajo, el AB, utilizando solo ese segmento. Pues bien, ya con eso en cuestión, llegamos a tener lo siguiente. Teníamos que 2 al cuadrado era igual a y cuadrado más y más x al cuadrado, y además habíamos llegado a la expresión, vamos a ver, que x era igual a 2 menos y sobre 2. Habíamos llegado a esto, que x era igual a 2 menos y sobre 2. Pues entonces, haciendo operaciones y sustituyendo, tenemos y cuadrado más y más 2 menos y sobre 2, todo esto al cuadrado. Tenemos entonces esa expresión, y ahora ya solo hay que desarrollar, ¿verdad? 4 es igual a y cuadrado más y cuadrado más 2y por 2 menos y sobre 2 más 2 menos y sobre 2 al cuadrado. Es decir, solamente desarrollar un binomio al cuadrado, y de aquí en más solo es simplificación. 4 es igual a 2y cuadrado más 2y menos y cuadrado. Me dicen si ven algún dato que esté erróneo.
más, y aquí quedaría 1 menos y cuadrado sobre 2. Simplificamos para obtener 4 igual a y cuadrado. Este y cuadrado es de simplificar 2y cuadrado con menos y cuadrado. Entonces este es y cuadrado menos y cuadrado sobre 2 para ir ordenando, más 2y más 1. Y al final tendríamos 3 es igual a y cuadrado sobre 2 más y. Podemos multiplicar todo por 2 para no tener fracciones y esto nos arroja 6 es igual a y cuadrado más 4y. Pasando todo a un solo lado, y cuadrado más 4y menos 6 es igual a 0. Esta no es la respuesta, pero ya es una ecuación cuadrática que tendríamos que resolver. Revisen a ver si no me he equivocado en algún cálculo por ahí. Ajá. Ah, sí, me he equivocado en uno. Ya ven, por eso les dije que me lo revisaran. Aquí quedaría, voy a marcar en color rojo el dato que está malo. Aquí no elevé al cuadrado. El desarrollo de esta fracción es el que está malo porque es 2 menos y todo al cuadrado. Entonces ese no lo desarrolla de forma correcta. Este tendría que estar acá como 1 menos y cuadrado sobre 2 al cuadrado. Este va al cuadrado. Entonces ahí está. Ese es el error. Simplificando 2 menos y sobre 2, esto queda 1 menos y sobre 2. Y todo esto es lo que tiene que ir al cuadrado. Así que vamos a hacer ahí las correcciones. Esto quedaría 1 menos y más y cuadrado sobre 4. Esto que está aquí en rojo, 1 menos y más y cuadrado sobre 4, sí sería ya el desarrollo correcto de esta última expresión al cuadrado. Entonces, ya para simplificar, quedaría 4 igual a y cuadrado sobre 2 más y. Este más y es de simplificar 2y menos y. Luego queda más 1 más y cuadrado sobre 4. Multiplicamos todo por 4 para que no nos queden fracciones y esto va a dar 16. Es igual a 2 cuadrado más 4y más 4 más y cuadrado. 16 igual a 2y cuadrado, decíamos, más 4y más Dice 4 cuadrado. ¿Perdón? pero ahí al cambiar el 1 menos y sobre 2 al cuadrado, ahí ya no me quedaría entonces y cuadrado sobre 2. No, le quedaría y cuadrado sobre 4. No, aquí en la parte azul, Aquí. arriba, arriba. Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Le quedaría solo y cuadrado, nada más. Y cuadrado Le queda más solo 2y este. más Así. 2y.
Ajá, así como le he dejado ahorita. Y Ajá. cuadrado. A ver, Solo. ¿qué? Sí, gracias, gracias, gracias. Entonces aquí quedaría 4y cuadrado al multiplicar todo por 4 para eliminar las fracciones. Y esto nos lleva a tener, vamos a ver, voy a copiar otra vez, 16. 16 es igual a 4y cuadrado más 4y más 4 más y cuadrado, lo que teníamos, si no me equivoco. Ahí me corrigen ustedes si me había quedado algún otro dato más, creo que solo esos eran. Y bueno, pues a simplificar todo esto, esto es 12 igual a 3y cuadrado más 4y. Entonces al final esto es 3y cuadrado más 4y menos 12 igual a 0. Para simplificar más podemos dividir entre 3 y le queda y cuadrado más 2y menos 4 igual a 0. No, entre 3 no, no se puede. Así que sí, porque tengo un 4 por ahí. Vale. ¿Y por qué le dio 3y Uy, uy, cuadrados uy, uy, uy. composición? Es 5, es 5, es 5. Así, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero igual, revisemos ahí los cálculos del paso anterior. No vaya a ser que me he equivocado en alguno de los cálculos por ahí. Yo creo que esos cálculos están bien, pero bueno, ahí ustedes me dirán, revisen el desarrollo de todo esto. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien o no? Vamos a ver. Ajá, ¿lo ven bien o no lo ven bien? Hasta ahorita digo que sí. ¿Verdad que sí? Yo no le veo error a los cálculos. Bueno, si no, y los revisan después con tiempo. Tendríamos entonces una ecuación cuadrática que resolver, que es la de 5y cuadrado más 4y menos 12 igual a 0, que es lo que se ha llegado. Y la solución de esa ecuación es la que sería el valor de y. Teniendo en cuenta que la solución de la ecuación, pues es una cuadrática, no hay seguridad, pero es muy probable que dé una respuesta positiva y negativa, y entonces la que se tomaría pues sería la respuesta positiva, ¿no? Así que traten de sacar ahorita el valor y me dicen cuánto le da.
Bueno, mientras lo calculan, no sé si hay alguna pregunta de los compañeros. Bueno, si tomamos el valor positivo, lleva a valer 6/5, porque en el otro me da el valor de -2. Entonces tendríamos la respuesta de 6/5, me dijo. Sí. Vale, ese sería el valor de y. Tiene sentido el valor teniendo en cuenta de las dimensiones originales del problema, el hecho que decía pues que todo este cemento AB valía 2, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, tiene sentido que el Y, que es el valor del lado del cuadrado, pues haya dado un valor mayor a 1. Así que ahí tenemos entonces desarrollado el problema. Ya estaría calculado el hecho de que la respuesta es 6/5. Como les digo, a la hora de resolver la ecuación cuadrática, pues les van a dar dos valores. Si los dos hubiesen sido positivos, pues entonces ahí habría que ver el que más se apegue a la lógica del problema o concluir que tiene dos soluciones posibles. Pero como en este caso una es positiva y la otra es negativa, pues ahí sí ni modo, ¿verdad? Sí, entonces se considera solamente una respuesta que sería la positiva. Bueno, preguntas. Preguntas, chicos. Ay, ¿Qué pasa? y cuando ya estaba feliz que había comenzado a entenderse, viene lo complicado. ¿Por qué? Ay, con todo esto de los casos de factoreo, los senos, cosenos. Ah, bueno, pero es que ahí entra mucho en juego la forma como uno lo resuelve. Porque, por ejemplo, aquí, porque yo le puse X y Y a los valores de los lados, aunque creo que era más fácil trabajarlo así que ir trabajando con la notación de los AC, AB, AD y todo eso. Pero sí, hay ejercicios que requieren nombramientos de este tipo y pues, sobre todo en cuadriláteros que le pueden pedir cosas así, ni modo, hay que trabajarlos de esta manera. Solo, Lamentablemente. solo espero que los ejercicios del parcial no vengan así de complicados. Bueno, y yo solo espero que los sepan justificar, porque a veces yo sé que uno de los mayores problemas que hay en esta materia es La justificación. la justificación. Ajá, correcto. Dejar todos esos teoremas está difícil. Me dice Ángel que si podría poner las láminas a un ratito desde el inicio del problema. Ok, le voy a poner desde el inicio. A ver. La lámina del inicio, aquí está. Esa es la del inicio. Entonces sí, les decía que uno de los mayores problemas, si no el mayor en geometría, es eso, la justificación. Muchas veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo justificarlo. Si solo fuera de llenar la figurita con ángulos y todo eso, pues muchos problemas se resolverían fácil. El detalle está que a la hora de revisar, pues uno no sabe cómo lo han hecho ustedes, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea así el día del examen. Y ojalá que no.
bueno, creo que estos dos vamos a hacer nada más porque, bueno, usted me dice, Ángel, cuando ya haya dejado de poner ahí la lámina. Creo que sobre estos dos vamos a hacer porque ya son las 10:30. No me esperaba, sinceramente, que el primero nos llevara tanto tiempo, pero bueno, este, pero creo que de algo ha servido esto, al menos para dar más miedo. Se vieron estos dos problemitas. Mañana le voy a subir, repito, la nota de los exámenes. Del Mañana, examen de la tarea 2. de la tarea 2 ya estoy yo también ya. Mañana le subo las notas de las tareas y con las observaciones respectivas. Yo creo que van a salir bien, pero igual, las observaciones y para que las repasen también por ahí. Yo, licenciado, como le puse en un mensaje, sí me hubiera gustado ver un poquito lo que le escribí de las Sí, fíjese que me disculpo porque no lo había visto. Lo de la razón áurea me dijo usted y toda esa las parte de secciones segmentos. áureas, las propiedades de la sección áurea, la cuaterna armónica y las propiedades de la cuaterna Sí, armónica. sí, lo estaba viendo y sí, eso no lo tocamos al inicio. Ahí en la, Este, eso habla lo de había estoy de tarde, sinceramente no lo había visto, que me lo había puesto, pero lo que estoy pensando, y ya lo venía pensando también ya desde hace días, es que quizás vamos a hacer otra tutoría esta semana. Probablemente, bueno, no sé si les parecería bien el sábado, teniendo en cuenta que ya sería un día previo al examen, pero no sé, ¿verdad? Si les parecería bien el sábado o si hacemos una, si ustedes quieren, el viernes. Escojan entre sábado o viernes, haríamos una para repasar. Tocaríamos esos temas que usted me dice de la unidad 1 y alguna otra duda que tengan, ¿no?, sobre algún otro contenido. bien, está bien para mí. No sé qué dirán los otros compañeros.